El mensaje llegó un viernes por la tarde, 2 semanas antes de Nochebuena, mientras yo revisaba los términos finales de un acuerdo de asociación que expandiría mi empresa a 3 nuevos mercados internacionales. Lucía, este año la cena de Navidad será solo para la familia directa. Vienen los suegros de Clara. Los de La Vega son gente muy influyente, presidentes de corporaciones, miembros del consejo del IBEX 35, ese nivel. Pensamos que es mejor que no participes en esta ocasión. No queremos preguntas incómodas sobre tu situación personal o laboral. ¿Lo entiendes? Me quedé mirando la pantalla del móvil. Mi hermana Clara se había casado con Borja de la Vega hacía apenas 6 meses. La familia de Borja representaba la élite madrileña, dinero de toda la vida, poder corporativo, membresías en el Club de Hierro, y yo, por lo visto, era una vergüenza demasiado grande como para ser incluida en la cena familiar. Escribí una sola palabra: vale. Mi director de estrategia, Miguel Torres, notó mi expresión de inmediato. ¿Todo bien, jefa?, preguntó. Perfectamente, respondí dejando el teléfono sobre la mesa. Cosas de familia. Ahora, volvamos a la alianza con Industrias de La Vega. ¿Cómo va el proceso de auditoría? Miguel consultó sus notas y me informó de que la reunión final sería el lunes. El equipo de los de La Vega quería recorrer nuestra sede central, conocerme personalmente y revisar los planes de integración. Su director general, Carlos de la Vega, vendría en persona porque quería conocer al genio tecnológico del que todo el sector hablaba. Sonreí lentamente al escuchar el nombre. ¿Carlos de la Vega? ¡Qué interesante! ¿Lo conoces?, preguntó Miguel. No personalmente, pero conozco bien a su familia. Dime, Miguel, ¿Carlos tiene un hijo llamado Borja? Miguel abrió su portátil rápidamente. Sí, de hecho, Borja de la Vega hijo es ejecutivo en la empresa familiar y se casó hace poco. ¿Por qué lo preguntas? Borja se casó con mi hermana hace 6 meses, respondí con frialdad. Es la familia que se considera demasiado selecta para tenerme cerca en Navidad. Los ojos de Miguel se abrieron de par en par. Oh, esto va a ser espectacular. Esto va a ser una reunión de negocios, le corregí, profesional, cortés y siguiendo las normas al pie de la letra. El hecho de que sean los suegros de mi hermana es irrelevante para decidir si esta asociación tiene sentido estratégico. ¿Pero se lo vas a decir? ¿Les dirás que eres la hermana de Clara? Voy a dejar que lo descubran por sí mismos, dije. Si surge el tema, surgirá. Si no, tendremos una relación comercial excelente y nunca sabrán que me excluyeron de la Navidad familiar. Eres diabólica, dijo Miguel con admiración. Soy pragmática, corregí. Ahora, asegurémonos de que la presentación del lunes sea impecable. Sean élite o no, los de La Vega representan una oportunidad de negocio fundamental. Mientras crecíamos, Clara siempre fue la hija perfecta. Guapa, encantadora y socialmente brillante. Sabía perfectamente qué cubierto usar en las cenas de gala, cómo mantener conversaciones con personas importantes y cómo presentarse como una mujer sofisticada y culta. Yo era la hermana menor extraña. Demasiado lista, demasiado intensa, demasiado interesada en cosas como la programación, la inteligencia artificial y la resolución de problemas técnicos imposibles. ¿Por qué no puedes ser más como Clara?, preguntaba mi madre constantemente. Ella entiende cómo moverse en sociedad. Ella sabe lo que importa. Lo que importaba aparentemente era la apariencia, los contactos y casarse bien. Clara sobresalió en todo eso. Estudió Historia del Arte en una universidad privada de prestigio y trabajó en una galería de la calle Serrano donde conoció a Borja de la Vega, heredero de Industrias de La Vega, un conglomerado diversificado con intereses en manufactura, tecnología y sector inmobiliario. Su boda fue extravagante, un evento social cubierto por las revistas del corazón. Los de La Vega eran el viejo dinero con nuevas ambiciones, y acogieron a Clara como el complemento perfecto, bella, culta y exactamente el tipo de mujer que realzaba su imagen de clase alta. Yo, por mi parte, me fui a estudiar informática e inteligencia artificial al MIT en Estados Unidos y pasé mis noches construyendo modelos de aprendizaje automático que sabía que revolucionarían la gestión de la cadena de suministro. En la boda de Clara, me sentaron en la mesa del fondo, junto a los parientes lejanos. Nadie me presentó a los de La Vega. Yo era solo la hermana pequeña de Clara, la que hace algo con ordenadores.
Lo que mi familia no sabía, y lo que yo me había encargado de no contarles nunca, era que había construido una de las empresas de IA de logística más innovadoras de Europa. Todo empezó con un problema que identifiqué durante mi investigación de posgrado. Las cadenas de suministro eran ineficientes, impredecibles y vulnerables. Los sistemas tradicionales eran reactivos. Yo construí una IA predictiva que entendía patrones, anticipaba interrupciones y optimizaba rutas e inventarios en tiempo real. Mi primer cliente fue una empresa de logística en crisis y, en 4 meses, su eficiencia aumentó un 47%. La industria se dio cuenta. Fundé LogiSmart IA hace 3 años con una inversión inicial de 8 millones de euros. El año pasado recaudamos 45 millones en la serie B. Hace 3 meses cerramos una serie C de 150 millones de euros con una valoración de 620 millones. Empleaba a 632 personas en 5 oficinas internacionales. Nuestra IA gestionaba suministros para más de 800 empresas. Los ingresos de este año alcanzarían los 180 millones. Yo poseía el 59% de la compañía y mi patrimonio personal rondaba los 365 millones de euros. La revista Forbes me acababa de poner en su portada como la visionaria de la IA, y me incluyó en su lista de los 30 menores de 30 más influyentes. Mi familia, sin embargo, pensaba que tenía un trabajo técnico genérico ganando quizás 2.000 euros al mes. Mantuve mis 2 mundos completamente separados. Cuando visitaba la casa de mis padres, lo cual era cada vez más raro, conducía un modesto Volkswagen Golf antiguo que guardaba específicamente para ocasiones familiares. Vestía ropa informal de tiendas comunes. Vivía en lo que ellos pensaban que era un pequeño apartamento en la ciudad, pero nunca lo habían visitado, así que no sabían que en realidad era un ático de 5 millones de euros en el barrio de Salamanca con vistas al Retiro y un despacho desde donde dirigía mi imperio. En las reuniones familiares, yo era la callada Lucía. La Lucía sin éxito, la hermana que nunca encontró su camino. En el trabajo yo era Lucía Morrison, la CEO de LogiSmart, la mujer que había revolucionado la logística global. No se lo dije a mi familia porque dejaron claro que mi camino no les impresionaba. Para ellos el trabajo de Clara en la galería y su matrimonio con un de la Vega eran los únicos marcadores de éxito real. Mi trabajo con ordenadores era incomprensible y por lo tanto insignificante. Así que dejé de intentar explicarlo. Construí mi imperio en silencio mientras ellos celebraban la boda de sociedad de Clara. El lunes por la mañana me vestí con cuidado. Un traje gris a medida de un diseñador italiano, una blusa de seda y tacones elegantes pero profesionales, irradiando una autoridad tranquila. Me recogí el pelo en un moño pulido y no me puse más joyas que mi reloj Patek Philippe. Lucía exactamente como lo que era, una CEO que había levantado una empresa de $500 millones. A las 10 menos cuarto mi asistente me avisó de que el equipo de industrias de La Vega estaba en el vestíbulo. Les hice subir a la sala de juntas A. Al entrar, encontré a mi equipo ya preparado. Mi asistente abrió la puerta y anunció al equipo visitante. Entraron 4 personas. El primero era un hombre de unos 30 años, Borja de la Vega. Lo reconocí por las fotos de la boda de Clara, aunque nunca nos habían presentado formalmente. Detrás de él, una mujer de unos 50 años con el pelo perfectamente peinado, presumiblemente la madre de Borja, doña Patricia. Luego 2 ejecutivos de alto rango y finalmente Carlos de la Vega, de casi 60 años, con una presencia imponente y la confianza de alguien que ha dirigido un imperio durante décadas. Ninguno me reconoció. Borja nunca me había mirado a la cara en la boda. Yo era solo la hermana olvidable. Señor de la Vega, dije extendiendo mi mano, bienvenidos a LogiSmart. Soy Lucía Morrison. Carlos me estrechó la mano con firmeza. Señorita Morrison, gracias por recibirnos. La reputación de su empresa la precede. Todo el sector habla de su IA. Estamos orgullosos de lo que hemos construido, respondí invitándoles a sentarse. Mientras se acomodaban, noté que Borja me miraba fijamente con un destello de confusión, intentando ubicar donde me había visto antes. ¿Nos conocemos?, preguntó finalmente. No creo, respondí con suavidad, aunque estuve en su boda hace 6 meses. Fue una ceremonia preciosa. La sala se quedó en silencio absoluto. Carlos miró alternativamente a Borja y a mí.
¿Estuviste en la boda de Borja? Sí, soy la hermana pequeña de Clara. El silencio fue total. El rostro de Borja se puso pálido. Su madre se agarró con fuerza al reposabrazos de su silla. La expresión de Carlos pasó de la cortesía profesional al asombro más puro. ¿Eres la hermana de Clara?, preguntó Carlos lentamente. ¿La que trabaja en tecnología? ¿La que fundó y dirige esta compañía? Sí, respondí, aunque imagino que Clara lo describió simplemente como trabajar con ordenadores. Técnicamente es exacto. Pero nosotros. Empezó a decir Borja y luego se detuvo. Les dijeron que tenía un trabajo mediocre, ¿verdad? Que me costaba salir adelante y que no tenía éxito. Sí, soy consciente de cómo me describe mi familia ante los demás. Carlos me miraba con una intensidad renovada. Clara nunca mencionó que su hermana era una CEO de éxito. Nunca mencionó que su hermana estaba en la portada de Forbes. Nunca mencionó que su hermana había revolucionado la industria. Clara no lo sabe, dije con sencillez. Mi familia no lo sabe. Nunca me han preguntado por mi trabajo. Han decidido quién soy sin molestarse en verificarlo. Doña Patricia habló entonces con voz cautelosa. Pero seguramente en la boda alguien debió mencionarlo. Me sentaron al fondo, dije. Nunca me presentaron a su familia. Era solo la hermana pequeña que hace cosas con ordenadores. No valía la pena mencionarme, al parecer. Dios mío, susurró Borja. El mensaje de tu padre. No te invitaron, ¿por qué? Se detuvo al darse cuenta de lo que iba a decir. Sonreí de forma agradable. Porque su familia es de la élite y la mía no quería que ustedes hicieran preguntas incómodas sobre mi situación. Sí, lo sé. Mi padre me envió un mensaje hace 2 días para desinvitarme de la cena de Nochebuena. El rostro de Carlos pasó del asombro a una furia contenida. ¿Por qué somos ejecutivos? ¿Por qué supuestamente somos élite te excluyeron para evitar pasar vergüenza ante nosotros? Ese es el mensaje que recibí, sí. Pero si tú. Carlos hizo un gesto señalando toda la oficina, el equipo y a mí misma. Tú tienes más éxito que cualquiera en mi empresa. Has construido una compañía de 600 millones de euros de la nada. Estás en la portada de las revistas financieras. Estás revolucionando una industria entera. Sí, acepté con calma. Pero mi familia no lo sabe. Y ahora tenemos que tomar una decisión. ¿Qué decisión?, preguntó Carlos. Si esta asociación tiene sentido estratégico a pesar de los vínculos familiares, dije. Si podemos mantener límites profesionales separados de las complicaciones personales. Si pueden trabajar con la mujer que la familia de su nuera considera demasiado vergonzosa para una cena de Navidad. Abrí mi carpeta, lista para el negocio. Así que, señor de la Vega, discutimos cómo Logi Smart puede optimizar sus operaciones o prefiere procesar primero la dinámica familiar. Carlos de la Vega se me quedó mirando un largo rato y luego empezó a reírse. No fue una risa de cortesía, sino una carcajada profunda que le hizo inclinarse hacia adelante. Lo siento, dijo aún riendo. Lo siento, señorita Morrison. Pero esta es la situación más absurda que me he encontrado en 30 años de negocios. ¿Absurda por qué?, pregunté. Pasamos 3 meses investigando Logi Smart, leyendo cada artículo sobre usted, analizando su tecnología y preparándonos para conocer a la brillante y misteriosa CEO de la que todo el mundo habla. Y todo este tiempo usted era la hermana de mi nuera, la que han estado tratando como si fuera un caso de caridad. Sacudió la cabeza sonriendo. Borja, a la familia de tu mujer desinvitó a esta mujer de la Navidad porque temían que no nos impresionaran lo suficiente. ¿Entiendes lo ridículo que es eso? Borja parecía querer que la tierra se lo tragara. No tenía ni idea. Clara nunca mencionó que Lucía fuera. Quiero decir, dijo que trabajaba en informática, pero no esto. Porque no lo sabe, repetí. Porque nadie en mi familia se ha molestado nunca en preguntar qué hago realmente. Doña Patricia se disculpó en nombre de su familia asegurando que, si lo hubieran sabido, jamás habrían permitido tal exclusión. Le dije que no tenían por qué disculparse, pues ellos no me habían excluido, sino mi propia familia.
Carlos sacó su teléfono y dijo que llamaría a su equipo legal para firmar la asociación ese mismo día, no por los lazos familiares, sino porque mi hija era exactamente lo que necesitaban. Sin embargo, añadió con seriedad que iba a tener una conversación con mi padre sobre cómo tratan a su propia hija. Le dije que no era necesario, pero él insistió con firmeza. Ahora que íbamos a ser socios comerciales, yo formaba parte de su familia profesional, y él no toleraba que nadie maltratara a sus socios. Pasamos las siguientes 3 horas revisando los detalles del contrato de 47 millones de euros por 3 años. Al mediodía, hicimos una pausa y Carlos me pidió hablar en privado en mi despacho. Se quedó mirando mi portada de Forbes en la pared. Es un logro increíble haber construido esto antes de los 30, dijo. Tengo 29, corregí. Cumplo los 30 el mes que viene. Se quedó pensativo y me dijo que no como socio, sino como padre de Borja, se sentía horrorizado por cómo mi familia me había tratado. Me aseguró que protegerían mis intereses y que le gustaría incluirme en su círculo de confianza. Le agradecí su sinceridad, pero le recordé que necesitaba que la asociación fuera puramente comercial para evitar complicaciones. Aceptó, pero insistió en que no permitiría que mis padres me trataran como a alguien inferior. Borja también se acercó para disculparse personalmente antes de irse, admitiendo que debería haber mostrado más interés por la familia de su esposa en lugar de aceptar las descripciones vagas de Clara. Me preguntó qué le diría a mi hermana y le respondí que la verdad, que nos habíamos reunido y que su familia había estado catastróficamente equivocada sobre mí. Mi teléfono sonó a las 6:30 de la tarde. Era Clara. Lucía, pero qué demonios. Hola, Clara. ¿Qué tal tu día? No me vengas con esas. Borja acaba de llegar a casa y me ha dicho que ha pasado el día en tu empresa. ¿Tu empresa? Dice que eres millonaria, que sales en las revistas y que Industrias de la Vega ha firmado un contrato millonario contigo. ¿Es verdad? Sí, respondí. ¿Y nunca nos dijiste nada? ¿Nunca mencionaste que eras dueña de una empresa? ¿Me habrías creído?, le pregunté. Si hace 3 años te hubiera dicho que estaba fundando una empresa de IA, ¿qué habrías dicho? Se quedó callada. No lo sé, pero no te habríamos excluido de la Navidad porque los de la Vega son demasiado élite para ti, terminé yo la frase. Sí, lo habríais hecho porque ya habíais decidido quién era yo, la hermana pequeña fracasada que nunca encontró su camino, la que te avergonzaba con su falta de logros. Eso no es justo, balbuceó ella. ¿No lo es? Papá me escribió el viernes diciendo que no podía ir porque sus suegros son ejecutivos y no querían preguntas incómodas sobre mi situación. Como si fuera una indigente a la que hay que esconder. No queríamos decir. Sí, queríais decir exactamente eso. Y está bien. Construí mi empresa mientras tú te enfocabas en impresionar a los de la Vega. Construí algo que vale 600 millones mientras tú te preocupabas por si te avergonzaría en una cena. Lucía, lo siento. ¿Lo sientes?, pregunté. ¿Sientes haberme tratado como a una inferior o sientes que te hayan pillado? ¿Sientes que ahora tus suegros sepan que tu familia me excluyó a pesar de que tengo más éxito que nadie en su mesa? Ella empezó a llorar. No lo sabíamos. No lo sabíais porque nunca preguntasteis. En 3 años nunca me has preguntado qué hago. Me hablas de la galería, de Borja y de tu vida de lujo, pero nunca de la mía porque pensabais que me iba mal, y no queríais hacerme sentir peor hablando de vuestro éxito. No me iba mal, Clara. Estaba cambiando una industria entera mientras tú estabas demasiado ocupada siendo la señora de la Vega. Hubo un largo silencio. Carlos llamó a papá hace 1 hora, dijo Clara finalmente. Borja dice que no fue bien. Carlos le dijo a papá que excluirme de la Navidad era algo inadmisible, y que si volvían a tratarme así, los de la Vega cortarían todos los lazos sociales con nuestra familia. Dijo que soy la persona con más mérito de ambas familias y que exijo respeto. Cerré los ojos. Le pedí que no hiciera eso. Papá está fuera de sí, continuó Clara. No deja de llamarme, quiere tu dirección, quiere ir a pedirte perdón y arreglarlo. No se arregla con una disculpa, Clara. Lo sé, pero Lucía, ¿podemos intentarlo? ¿Podemos intentar ser hermanas de verdad? Miré por el ventanal de mi oficina hacia la ciudad que había conquistado mientras mi familia me despreciaba.
No lo sé, dije sinceramente. No sé si puedo olvidar años de desprecio y el hecho de que me echaras de Nochebuena, porque no era lo suficientemente impresionante para tus suegros. Lo entiendo, pero quiero intentarlo, suplicó ella. Ya veremos, dije y colgué. A la mañana siguiente mis padres aparecieron en mi oficina sin cita previa. Iban vestidos de gala, como si fueran a una audiencia con un rey en lugar de a ver a su propia hija. Les hice pasar a una sala de juntas y me quedé de pie, con los brazos cruzados. Papá admitió que Carlos de la Vega le había llamado y que estaba avergonzado. Mi madre me preguntó por qué les había dejado pensar que no tenía éxito. Porque ya habíais decidido que yo era el fracaso de la familia, respondí. Mamá no quería saber qué hacía. Querías que yo fuera la hija sin éxito para que Clara pudiera ser la estrella. Papá intentó protestar, pero le recordé el mensaje de texto del viernes. Carlos les había dejado claro que los de la Vega pensaban que eran unos padres terribles. Mi padre agachó la cabeza. Queremos conocerte de verdad, dijo mi madre a la hija que hemos estado demasiado ciegos para ver. Les pregunté si querían conocerme porque Carlos se lo había ordenado o porque realmente se arrepentían. Admitieron que era una mezcla de todo, pero que estaban devastados por no saber nada de la vida de su brillante hija. Les dije que me lo pensaría, pero que si reconstruíamos la relación, no sería porque yo necesitara su aprobación, sino porque ellos estuvieran dispuestos a verme a mí, no a la CEO exitosa, sino a la hija que siempre estuvo allí. Llegó la Navidad y la pasé en una estación de esquí con mi equipo directivo, celebrando un año récord. Mi teléfono estaba lleno de mensajes de Clara y de mis padres suplicándome que fuera, diciendo que los de la Vega preguntaban por mí. No respondí a ninguno. La noche de Navidad, mientras estaba frente a la chimenea en nuestra cabaña de alquiler, me llamó Carlos de la Vega para desearme felices fiestas. Me contó que mi familia estaba en su casa y que estaban miserables, Clara lloraba y mis padres parecían haber perdido algo precioso. Me dijo que me habían perdido por su propia falta de visión, y que si querían una relación conmigo, tendrían que ganársela. También me invitó a una cena privada solo con su esposa, Borja y Clara, para conocerme de verdad como la familia que debería haber tenido. Acepté la invitación. Al colgar, Miguel se acercó con champán para brindar por el año. Me levanté y me uní a ellos. Mi equipo o la empresa que habíamos construido y el éxito que compartíamos. Esa era mi verdadera familia. La que yo había elegido y la que me había elegido a mí. Y eso valía mucho más que cualquier cena de Navidad con personas que se habían pasado años sin querer verme de verdad. Pasaron las semanas y la noticia del éxito de Lucía corrió como la pólvora en los círculos empresariales de Madrid, pero yo me mantuve enfocada en lo que mejor sabía hacer, liderar. La cena en casa de los de la Vega, en su impresionante mansión de Puerta de Hierro, finalmente tuvo lugar a mediados de enero, una noche fría en la que la ciudad brillaba bajo las luces de invierno. Llegué en mi coche oficial, un Porsche Taycan negro conducido por mi chofer, dejando atrás para siempre el viejo Volkswagen Golf que solía usar para engañar a mi familia. Carlos y Patricia me recibieron en el gran salón con una calidez que nunca había experimentado en mi propia casa, tratándome no solo como la hermana de su nuera, sino como la mujer de negocios que había conquistado el sector tecnológico europeo. Clara estaba allí, sentada en un sofá de terciopelo, con un aspecto mucho menos seguro del que solía tener en las reuniones familiares. No dejaba de mirarme, observando mi traje de seda y la forma en que Carlos escuchaba mis opiniones sobre la economía global con un respeto absoluto. Durante la cena, el ambiente era extrañamente calmado, hasta que Clara, incapaz de contenerse más, dejó caer los cubiertos sobre el plato de porcelana con un estruendo que rompió la estudiada cortesía de la noche y me miró con los ojos empañados, preguntándome con voz quebrada por qué le había hecho esto, por qué había permitido que ella y nuestros padres quedaran en evidencia frente a la familia más poderosa de su entorno social, a lo que respondí con una calma glacial que yo no había hecho. Nada más que existir y trabajar, mientras que ellos habían sido quienes construyeron una versión ficticia de mí para sentirse superiores, porque la realidad era que nunca les importó quién era yo realmente mientras mi supuesta falta de éxito sirviera para realzar el brillo de su propia vida. Carlos intervino entonces con una autoridad que no admitía réplica, recordándole a Clara que en el mundo real, el de los negocios y el esfuerzo, el apellido de la Vega no se mantenía por las apariencias sino por la visión y el talento. Y que tener a una empresaria como yo en la familia debería haber sido un motivo de orgullo absoluto y no un secreto que ocultar por vergüenza. Borja, que hasta entonces había permanecido en silencio,
Admitió frente a todos que se sentía avergonzado de haber participado en esa exclusión, y que la implementación de la IA de LogiSmart en sus fábricas ya estaba ahorrando a la empresa millones de euros en pérdidas logísticas, demostrando que mi valor era tangible y mucho más sólido que cualquier evento social en el Club de Hierro. La cena continuó con una tensión latente, pero el equilibrio de poder había cambiado para siempre. Clara ya no era la hija exitosa que daba lecciones, sino alguien que debía aprender a mirar a los ojos a la hermana que había subestimado sistemáticamente durante toda su vida. Al salir de la mansión, el aire fresco de la noche madrileña me devolvió la claridad, y al subir a mi coche, recibí un mensaje de mi padre pidiéndome por favor que nos reuniéramos los tres, sin abogados ni negocios de por medio, solo para intentar ser una familia otra vez, pero borré la notificación sin responder porque entendí que el perdón no es una obligación y que mi tiempo ahora pertenecía a quienes supieron ver mi luz cuando el mundo estaba a oscuras. Regresé a mi ático frente al Retiro, me serví una copa de vino y observé las luces de la ciudad que ahora gestionaba a través de mis algoritmos, sintiendo por fin que no necesitaba la validación de un salón familiar para saber que mi lugar en la cima era legítimo, sólido y sobre todo, ganado por derecho propio. Semanas después LogiSmart IA fue valorada en 1.000 millones de euros, convirtiéndose en el nuevo unicornio tecnológico de España, y mientras mi familia seguía enviando invitaciones a las que nunca asistí, yo celebraba mis logros con Miguel y mi equipo en la terraza de nuestra oficina, comprendiendo que el éxito más dulce no es aquel que se presume en una mesa de Navidad, sino el que te permite elegir con quién quieres compartir tu vida sin tener que pedir permiso por ser quien eres.